Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Hubo una temporada en que los españoles, o algunos españoles, tuvieron una presencia importantísima en el Imperio Romano. Hubo emperadores españoles y seguramente que muchos no saben, y otros sí que lo saben, que hubo el tutor de un famoso emperador romano, que también era español, nacido en Córdoba. El personaje que casi todo el mundo habrá oído su nombre, Séneca. Lucio Aneo Séneca. Así que empezamos por ahí. ¿Tuvo algún contacto Séneca con el cristianismo, Javier? Pues es un tema controvertido. No se sabe a ciencia cierta si realmente tuvo un contacto personal o no, pero sí es cierto que vivió en la época del apóstol Pablo, fue contemporáneo seguramente de Jesús de Nazaret. Lo que sabemos es que su hermano Galión sí que tuvo contacto con el apóstol Pablo. Esto aparece registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, versículos 12 al 17. Ahí nos cuenta cómo, siendo Galión procónsul de Acaya, Acaya es una provincia cuya capital era Corinto, ni más ni menos, donde estuvo el apóstol Pablo, pues este procónsul romano libró a Pablo de las manos de los judíos. Se cuenta allí que los judíos le llevaron a un tribunal y le acusaron de persuadir a los hombres a honrar a Dios en contra de la ley. Y Galión les dio una respuesta muy interesante. Dice: si fuera algún agravio o crimen enorme, o judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. O sea que este Galión, hermano de Séneca, pues libró al apóstol Pablo de uno de esos problemas que tuvo con los judíos a lo largo de sus viajes misioneros. Y de este Galión escribió su hermano Séneca, que era un hombre universalmente amado. O sea, debía ser una persona prudente, aquí lo demostró. Le dedicó también Séneca una obra que se llama De Vita Beata, que ha sido traducida y se conoce con el nombre de La felicidad, acerca de la felicidad. Séneca eran de una familia bien, y eso quiere decir que también tuvieron una formación buena. Cuanto a Séneca, pues parece que tenía unas aptitudes extraordinarias, especialmente para la oratoria, y eso quiere decir hablar, pero también elaborar el pensamiento. Cuéntanos algo de la vida de este español en Roma. Pues nació en Córdoba, nació en Hispania, en el año quinto antes de Cristo, o sea, en la época de Augusto. Luego, pues siendo muy jovencito, ya con Tiberio emperador, fue a estudiar a Roma. Entonces recibió una educación bastante cuidada. Y después, con el emperador Calígula, se dedicó a viajar por distintos lugares del imperio, porque Calígula dijo de él que era un insolente. Y ya pues con ese juicio él prefirió alejarse un poco de aquel emperador tan peculiar que fue Calígula. Y luego con Claudio, por algún problema que al parecer ocurrió ahí también en la zona imperial, fue desterrado a Córcega. Y cuando Claudio se casó con Agripina, que fue su segunda mujer, esta Agripina era la madre de Nerón. Y Agripina quiso que su hijo recibiese una educación buena, porque había crecido Nerón separado de su madre. Claudio les junta y lo que propone Agripina es que Séneca sea el preceptor de Nerón. Y entonces es rehabilitado pues gracias a la segunda mujer de Claudio, madre de Nerón.
O sea que Agripina estaba convencida de que la influencia y lo que le enseñase, porque no solo es lo que se dice, sino la manera de vivir. Claro, Séneca a Nerón, que esto sería beneficioso para el que Agripina pensaba, hizo todo lo posible, que sería el siguiente emperador. Sí, ella, igual que había hecho este Filipo de Macedonia con Alejandro, él buscó a Aristóteles como preceptor porque pensaba que su hijo pues llegaría muy lejos. Y de la misma forma, pues Agripina estaba soñando un futuro bastante idílico para su hijo Nerón y pensó que la mejor manera era buscar al mejor preceptor posible. Y en aquella época, pues seguramente Séneca lo fuese. Esto es muy interesante porque a lo largo de la historia, en nuestros días también, nos importa mucho, muchísimo, y así debe de ser, la buena educación de los hijos. A Séneca se lo engloba, se lo coloca, se le considera dentro de la escuela de los estoicos. Recuérdanos, aunque esto es algo que ya hemos hablado de ello, pero hoy estamos en otro sitio, en otro tiempo, ¿qué era el estoicismo? ¿Qué defendía? ¿Qué proponía? Bueno, el estoicismo era una escuela de lo que se conoce como el periodo helenístico, que había sido fundada por Zenón de Citio. Recordamos que el periodo helenístico era el periodo que se inicia después de las conquistas de Alejandro Magno. Y ahí la filosofía sufre un cambio importante porque deja de buscar una verdad teórica del mundo, del cosmos, de la naturaleza, para interesarse más por el ideal de la felicidad. Esto es, cómo tiene que vivirse la vida humana para encontrar la felicidad. Y la propuesta que Zenón de Citio y después pues, los seguidores de la escuela estoica van a proponer es que la felicidad se encuentra cuando somos capaces de aceptar el destino, nuestro destino. Es un destino que ya está prefijado, no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es cómo nosotros aceptamos ese destino que nos viene dado. O sea, la palabra clave sería la palabra aceptación. Lo que pretende el estoico es mostrar fortaleza ante la adversidad, porque el destino humano, pues antes o después, nos va a traer sinsabores. ¿Y cómo poder enfrentar esos sinsabores, esas tragedias, esas durezas que tiene a veces la vida? Es el ideal que proponen los estoicos. O sea, cómo comportarse para alcanzar el bien a pesar de las circunstancias, no cómo pasarlo bien contra todas las circunstancias. Justamente esto es lo que buscan, porque saben que esos momentos malos no se pueden evitar. De una manera distinta, los epicúreos lo que pensaban es pues encontrar el mayor placer huyendo de estas circunstancias, pero antes o después lo que piensan los estoicos es que la adversidad nos alcanza y nos alcanza a todos. Bueno, entonces llegamos a algo que tiene mucha tela para cortar, porque de alguien que pensaba esto, de alguien que enfrentaba la vida de esa manera, que era para Séneca, según él se expresa en su multitud de escritos, quizá los discursos entonces no se podían grabar en audio, pero escrito hay mucho escrito. ¿Qué era la vida para este personaje? Bueno, lo que pretende Séneca es encontrar una forma, pues como hacían los estoicos, de aprender a vivir. Aprender a vivir. Esto no se hace solamente con teoría, sino esto se hace pues enfrentando la realidad. Hay un texto que me gusta mucho y si me permites lo voy a leer. Es de una de sus cartas. Dice, ¿cuánta doctrina superflua contienen los filósofos? ¿Cuánta desprovista de utilidad? También ellos se ocuparon de las distinciones de sílabas y de las propiedades de las preposiciones y de las conjunciones y rivalizaron con los gramáticos. Todo de cuanto inútil hay en el arte de estos lo trasladaron los filósofos al suyo. Así resultó que sabían hablar mejor que vivir. Entonces, lo que Séneca pretende es enseñar al hombre cómo tiene que vivir. Y el concepto de vida es muy interesante, es muy curioso, porque la vida para él era algo distinto del tiempo. El tiempo es algo que nos es dado, que nosotros no somos dueños de él, cuánto vamos a vivir o cuándo nacemos o cuándo morimos, pero lo que sí somos dueños es de cómo llenamos ese tiempo. Y la gran preocupación de Séneca es añadir vida, añadir riqueza a nuestros años. Él decía que un hombre que tiene muchos años de tiempo puede tener muy poca vida y al revés, una persona que ha vivido un tiempo muy corto puede tener mucha vida. Esto nos recuerda eso que dice
la epístola a los Efesios, ¿no? De mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Y hay un texto muy conocido en el Salmo 90, ese salmo atribuido a Moisés, donde se habla de conocer, de entender la duración de la vida de tal manera que nos haga sabios. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bueno, pues Sí. creo que esa es la idea de este hombre también. Sí, lo que él llega a decir es que solamente el sabio vive. Esto de ¿qué es el sabio? ¿Quién es el sabio? ¿Cuál es el ideal del sabio? Pues el sabio es el que sabe aprovechar su tiempo para llenarlo de vida, el que sabe aprovechar pues, su existencia. Y los demás, pues parece que la vida pasa por ellos, el tiempo pasa por ellos, pero ellos no lo aprovechan. Y eso es el necio, el que deja pasar su vida sin hacer de ella algo útil, algo que merezca la pena. Esto tiene un aspecto que me parece interesantísimo, en el cual igual no nos fijamos así de entrada, pero tiene que ver con la tarea que él tuvo después con Nerón. Es ser ejemplo, ser testimonio de cómo hay que vivir la vida para que la vida se aproveche lo mejor posible. En realidad, es esta característica del sabio de vivir en paz, yo creo que era algo de lo cual no solamente Séneca hablaba, sino algo también que Séneca podía vivir y podía experimentar. Incluso pues, los relatos que tenemos de su muerte así lo dicen. Para Séneca y para el estoicismo en general, pero para Séneca muy particularmente, el máximo ideal de la vida es encontrar la paz, la tranquilidad de ánimo, que el interior del hombre esté en paz. Es un poco ese concepto de los judíos, del shalom, de la paz, con el que saludan y con el que se despiden. Bueno, y dentro de esa manera de pensar, de vivir, de Séneca, de aprovechar la vida, que es evidente, cómo aprovecharla bien para que el tiempo sea el que sea, se aproveche en la duración que tenga. ¿Cómo fue la relación de Séneca con ese personaje tan destacado y con tanta historia contada hasta nosotros, que fue el emperador Nerón? Bueno, pues hemos visto que en un primer momento pues, fue su preceptor, con lo cual la relación entre ellos debió ser una relación muy estrecha. Y luego cuando Nerón llega a ser emperador de Roma, Séneca pudo disfrutar de algunos cargos públicos, era consejero, por supuesto, de Nerón y estuvo muy cercano a él. Pero pues con el paso del tiempo, Nerón, que comenzó un reinado más o menos bueno, diríamos, fue enturbiando un poco su gobierno. La muerte de Agripina lo que hizo es que Séneca se alejase de la corte de Nerón y al final pues algunas conjuras, acusaciones hicieron que Séneca cayese en desgracia ante los ojos de Nerón y finalmente pues fue condenado a muerte por el emperador y tuvo que morir abriéndose las venas, vamos, o sea que fue una relación de mucho amor a una, no sé si decir odio, pero bueno, terminó siendo condenado a muerte. Es interesante que los historiadores cuentan que Séneca, al principio de la ejecutoria de emperador de Nerón, como era muy joven todavía, pues en ese momento Séneca, junto con otro que era Sexto Afranio Burro, pues en realidad Séneca ejerció de emperador durante algún tiempo, hasta que por fin Nerón fue tomando su cargo en pleno y ya él quedó como consejero nada más. Claro, todo esto bajo la supervisión de Agripina, que es también una mujer muy interesante. Sí, sí. Sí, bueno, ya hemos comentado más de una vez, y en el caso de los emperadores romanos, pues hay que ver el protagonismo que se ve o que se adivina de las mujeres, las esposas, las madres, sobre todo esposas y madres, en particular las madres, como fue en el caso de Nerón Agripina, aunque, en fin, la cosa no terminó tan cariñosamente, pero eran aquellos tiempos así, o sea que nosotros desde aquí juzgamos cosas que las estamos viendo con los ojos de hoy, pero con los ojos de entonces algunas cosas que nos parecen bárbaras, pues resulta que eran normales. Yo no sé si merece la pena volver otra vez un poco a
¿cuáles son los consejos específicos o algo muy específico que distinguía a Séneca de cómo aprovechar bien los años que tengas de vida? Sí, yo creo que la vida está llena de cosas buenas y a veces de cosas no tan buenas. Y lo que propone Séneca es una forma de vivir de acuerdo con la sabiduría que nos haga que esas circunstancias de la vida que nosotros normalmente no elegimos no nos afecten, no afecten sobre todo nuestra paz, nuestra tranquilidad de ánimo. Entonces, pues los bienes que podemos obtener en la vida. ¿Qué es lo que opina Séneca sobre esto? ¿Cuál es el consejo que daría incluso a su pupilo Nerón? Pues los bienes podemos poseerlos y no pasa nada. Pues si tienes la suerte de disfrutar de riquezas o de cualquier otro bien, ya sea físico o también a veces bienes de carácter espiritual, pues disfrútalo. El problema está no en poseer bienes, sino que los bienes nos posean a nosotros. Y entonces, ¿por qué? Pues porque ni el dinero, ni la fama, ni la salud permanecen para siempre. Entonces, como todo desaparece, lo mejor es que nosotros disfrutemos de los bienes, pero no los bienes, que los bienes disfruten de nosotros. Y luego, pues si lo que nos viene no son bienes, sino son males, el consejo de Séneca es soportarlos con entereza de ánimo, ya que no podemos cambiarlos, pues aguantarlos con firmeza y con fortaleza, que es ahí precisamente donde, según Séneca, se ve de lo que estamos hechos. Él dice en una ocasión, el piloto se muestra en la tormenta, o sea, el que dirige un barco se muestra si es o no un buen piloto, no cuando el mar está en calma, sino cuando viene una tempestad. Y así ocurre también con la vida humana. De todas formas, los biógrafos cuentan que Séneca llegó a ser riquísimo, o sea, que llegó a acumular riquezas a tutiplé, porque como llegó a ejercer prácticamente de emperador en la sombra, digamos, y después, pues como estaba en lo más alto, siempre habría influencias y peticiones, o sea que era todavía más difícil Sí. plantear y presentar una vida de conformidad en esa situación suya. Era más difícil todavía. A ver si es verdad que él no hizo que la riqueza fuese lo esencial y dominara su vida. Claro, pero ese era para él el secreto. Dicen que cuanto más alto se sube, más dura es también la caída. Pero lo que está proponiendo Séneca es vivir en un equilibrio, en el cual si las cosas te van muy bien, no te lo creas. Es porque la fortuna, o si quieres, para decirlo en un lenguaje más estoico, el destino, así te lo ha deparado. Entonces no te lo creas, es que has tenido buena suerte, es que te ha sonreído la fortuna. Entonces no tienes por qué enorgullecerte ni creértelo demasiado. Con lo cual, incluso aunque tuviesen cargos de mucha importancia, aunque tuviesen mucho dinero, posesiones, etcétera, él sabía que la riqueza del hombre no está en los bienes que posee, sino en el interior de su alma cuando esa alma está en paz. Porque se puede ser muy feliz, pensaba Séneca, teniendo muy poquito en la vida. O sea que si el problema está en poner nuestra mira en los bienes materiales o en las riquezas, ya te digo, porque pueden ser también riquezas espirituales, ¿no? Pues la sabiduría o el ingenio, porque todas esas cosas también con el tiempo se van mermando. No, no, tu meta tiene que estar en vivir en un estado de paz, de equilibrio y saber aceptar con entereza, con naturalidad, lo que la vida nos depara y disfrutarlo en la medida de lo posible. Ya que Séneca es citado y encomiado por ejemplo, Agustín de Hipona o Jerónimo, el autor, el traductor de la Vulgata, pues nos quedan dos cosas muy importantes que ver de Séneca. Parecido y diferencia con el cristianismo. Entonces, ¿qué parecido hay entre las ideas, los pensamientos, la enseñanza de Séneca y el cristianismo? Pues lo vamos a ver también el parecido en dos aspectos. Hay un aspecto que tiene que ver con la concepción del mundo. Entonces, el mundo para Séneca responde, y para los estoicos también en general, pero Séneca lo explica muy bien, a un orden racional. O sea, el universo no es el resultado de algo azaroso o caótico, sino que hay un logos, una armonía, una razón
que dirige todas las cosas. Esto le llamó mucho la atención a los padres de la Iglesia y algunos, por supuesto, lo van a citar y se va a hablar mucho de la influencia de Séneca en los padres de la Iglesia. Y luego, también desde el punto de vista de la moral, que yo creo que es más importante en este caso, se puede ver un cierto paralelismo entre el cristianismo y el estoicismo en algunos puntos. Por ejemplo, los estoicos decían que había que obedecer las leyes, que había que sujetarse a la autoridad, así que no puede vivir cada uno haciendo lo que le parece. Y que hay unas leyes también que son unas leyes naturales. Obedecer las leyes, respetar a los demás también es muy importante. No devolver mal por mal, que esto suena algo perfectamente cristiano, ¿verdad? No contestar cuando nos hacen una ofensa, no contestar con la misma moneda. No dejarnos dominar por las pasiones, también es un punto importante del senequismo y yo creo que también del cristianismo. Y luego, para mí lo más curioso, lo más interesante es que la salvación que los estoicos proponen no es una salvación para un número reducido de personas, para élites, como los que practicaban aquellas religiones de misterios, sino que la salvación es universal, para todos los hombres. Ya seas hombre, mujer, ya hayas nacido en un pueblo, seas de una raza, de otra, el mensaje de salvación es universal. Entendiendo como salvación aprovechar de la mejor manera posible la vida, claro. Sí, el poder encontrar en las turbulencias que ocurren en la existencia, el poder encontrar ese estado de paz, de tranquilidad del alma. Ese es su ideal. Bueno, ¿y cuál es la gran diferencia entre el pensamiento de Séneca y el cristianismo? Pues claro, cuando Séneca está hablando de paz y de salvación, está hablando de una paz y una salvación inmanente. Es decir, es el propio hombre el que va a proporcionar esa paz. O sea, cada uno de nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio, esa paz interior, y lo hacemos, por supuesto, para Séneca, con la ayuda de la filosofía. Es decir, que la única esperanza que tiene el hombre de salvación está dentro de sí mismo, en uno mismo. Mientras que para el cristianismo, pues sabemos que la salvación es trascendente, es decir, que el ser humano por sí mismo no puede encontrar esa paz que anhela, que todos anhelamos, y que es solamente a través del sacrificio de Jesús que Dios nos da paz a nosotros. Es decir, como decía uno de mis profes, para pecar, para equivocarnos, no necesitamos ayuda. Ahora, para poder salvarnos, para poder salir del lugar donde nos han metido nuestros propios fracasos, a veces necesitamos una mano que nos saque de fuera. Y claro, esta salvación tiene un carácter de completitud que a mí me da pena pensar que quizás Séneca no pudo disfrutar nunca. Esto que dice el Evangelio, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, es una paz que trasciende todo entendimiento, que trasciende toda esperanza puramente humana. Bueno, así que hay una gran diferencia entre el verdadero objetivo y el objetivo que se planteaba Séneca, aunque él lo veía desde aquí abajo, claro, es evidente. Sí, es un estado, o sea, lo que hay de común es que yo creo que todos los hombres buscamos la paz, la tranquilidad, pero claro, el cristianismo, la fe bíblica nos revela que hay una causa de la intranquilidad y de la ausencia de paz, que se llama pecado. Entonces, con esa dimensión del pecado, no vale ninguna medicina, nada más que la medicina que aquel contra el que hemos pecado, que es Dios, nos proporciona. Entonces, intentar llenar digamos, o curar la herida del pecado con algún remedio humano, en mi opinión, está siempre condenado al fracaso. Podemos poner tiritas, pero no curar la herida. Esta herida solamente puede ser curada pues cuando aquel que hemos ofendido, que es Dios mismo, pues nos ofrece su perdón y lo hace a través de Jesucristo. Bueno, hay este hombre que tiene una obra inmensa. Yo he estado viendo así por encima, claro, pero tiene una obra, sobre todo muchas cartas y muchos tratados y libros también. Y estamos pensando en una época en la que todo era a pluma o los secretarios, que seguro que los tenía a su disposición, secretarios hasta última hora, porque cuando él se quita la vida, porque o se la quitaba él o se la quitaban.
Entonces, él tenía allí sus secretarios. Y bueno, no pudo hacer todo lo que quiso, según cuentan, porque el que dirigía, en fin, que fue allí para decirle, bueno, ha llegado y ya está, que era un tribuno, pues no le dejó, por ejemplo, hacer el testamento, según cuentan, ¿no? Pero bueno, háblanos de la obra de Séneca y recomiéndanos algo que valga la pena leer de alguien del siglo I de nuestra era en el siglo XXI. Bueno, la verdad es que escribió muchísimo, es cierto. Desde el punto de vista de la filosofía, a mí me parecen especialmente interesantes sus cartas, porque ahí él habla de tú a tú, entonces pues refleja su intimidad, la intimidad de su pensamiento y es muy interesante. Pero a mí es una obra que me gusta especialmente. Y cuando da clase a mis alumnos de bachillerato, pues me gustaba leer todos los años un poquito de esa obra. Se llama De la brevedad de la vida, de la brevedad de la vida. Y en esta obra, pues lo que nos va a decir Séneca es que, bueno, empieza diciendo que nos quejamos de la malignidad de la naturaleza, porque parece que hay que hacer muchas cosas, pero que el tiempo es corto. Y entonces lo que va a decir en esta obra es que no tenemos poco tiempo, dice Séneca. Lo que pasa es que lo aprovechamos mal. Y que si aprendiéramos a aprovechar el tiempo, la vida no solamente no nos sería corta, sino que nos sobraría incluso tiempo. Lo que pasa es que, dice, no es que seamos pobres de tiempo, dice Séneca, es que perdemos mucho. Y es una invitación a vivir la vida, pues como hablábamos en este programa, vivir la vida con sabiduría. Sí, es justamente lo que dice el versículo 12 del Salmo 90, que mencionamos antes un poquito. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, es una oración, que traigamos al corazón sabiduría. Así que está de fondo lo mismo. Esta es la clave. Séneca decía, solamente el sabio vive. Pero claro, nosotros como creyentes tenemos la ventaja de que esa sabiduría de alguna forma nos ha sido revelada, nos ha sido dada y tenemos un libro de instrucciones, que no andamos a ciegas, sino que como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces tenemos una guía que nos puede alumbrar para que el hombre, como dice también Isaías, ¿no? Por muy torpe que sea, no se extraviará, que allí habrá un camino y una calzada por la que podemos caminar, que no es necesario ser un gran pensador, un gran erudito, sino que un hombre sencillo con la palabra de Dios puede encontrar esa sabiduría, esa paz, ese shalom que el propio Séneca también estaba buscando y yo no sé pues hasta qué punto pudo encontrar. Bueno, entonces dispárale a los lectores una obra de Séneca que tú de manera especial recomiendas para que disfruten del pensar de Séneca. Pues esta que te he dicho, de la brevedad de la vida. Si uno quiere profundizar un poquito más, las cartas a Lucilio. Esa es más extenso, pero de la brevedad de la vida es un tratado cortito, disponible en muchísimas ediciones, incluso imagino que pues en internet se podrá encontrar alguna traducción. Es una obra sencilla, muy asequible y súper bonita, que nos invita a empezar a vivir no dentro de una semana, sino que nos pone la tesitura de tener que empezar a vivir a partir de ahora, a partir de este momento, una vida en condiciones. Yo me gustaría añadir una vida como Dios manda. Bueno, pues una brevedad del programa, que eso es, no hay forma de evitarla, pues hemos llegado al final de este tiempo con este español ilustre nacido en Córdoba, Lucio Aneo Séneca. Así que muchas gracias, Javier, por guiarnos en este recorrido. Pues gracias a ti por invitarme. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.